Hoy estoy muy feliz, porque no solo tengo una invitada, tengo una amiga, de esas personas que llegan en un momento muy especial de tu vida y se quedan. Patri es de Sevilla, tiene 54 años, es química, trabaja en un laboratorio, pero si yo tuviera que definirla, diría que es una mujer luminosa. Es generosa, es profunda y tiene una forma de atravesar la vida que inspira. Hoy vamos a hablar de su historia, de sus desafíos, de la muerte, de la vida y de lo que significa animarse a ser una misma. Bienvenida, Patri. Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por haber visto algo en mí que pueda compartir a los demás, que me encanta hablar, me encanta compartir. Y no todo el mundo tiene la capacidad de ver la luz de los demás, así que muchísimas gracias por ver eso de mí que se puede compartir a los demás. Y bueno, pues voy a empezar contando un poquito, bueno, no lo has dicho en la presentación, pero estamos en Viena las dos. Sí, Y entonces, porque es que tiene que ver mucho en mi vida el que estemos en Viena. No es un dato curioso, sino un dato muy importante. central diría. Central, totalmente central. Vale, pues yo soy de Sevilla y pues viví en Sevilla, estudié mi carrera en Sevilla, pero por las circunstancias familiares y del barrio donde vivía, las amistades que tenía, yo sabía que tenía que no era mi sitio. O sea, yo no me sentía plena, ni expandida, ni desarrollada, ni nada. Había muchas limitaciones a nivel de familia, por el tipo de familia, tengo hermanos pequeños. Después, por ejemplo, mis compañeras de la facultad hablaban de cortinas, y de las cortinas de los muebles de los pisos cuando se casaran, y yo me sentía ahí súper rara porque mi, 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 yo nunca me había enfocado en ser madre y esposa, me había enfocado en vivir la vida, no en ser yo. Y ahí me di cuenta de que esto no es lo mío. Entonces tuve la suerte de conocer, justamente el año que acababa la carrera, conocer a un chaval que, sin yo hablarle de estas inquietudes que tenía dentro, me dijo: Pati, tú es que tienes que salir de Sevilla. Y, y le hice caso, me dice: búscate una beca, lo que sea, pero vete de Sevilla porque tú eres muy diferente a la gente. Habrá gente en Sevilla que sea también muy diferente también a como yo era en aquella época, pero en mi entorno era así, ¿no? Y entonces eché una solicitud para una beca Erasmus, perdón, sí, Erasmus, pero de posgrado, porque yo ya quería acabar la carrera, digo, porque si voy sin la carrera acabada, igual ya no vuelvo y no la termino nunca, y son muchas horas de estudio, y quería salir con la carrera acabada. Y es una beca que tú puedes ir también, se llama de posgrado, puedes empezar, por ejemplo, un curso de doctorado. Yo no quería hacer el doctorado, pero lo que quería era salir de Sevilla. Y nada, la solicité, fui a ver las listas. La primera opción era un pueblo en Inglaterra por el hecho del inglés, y la segunda que puse Graz en Austria, simplemente porque para química había muy pocas plazas, y dije, pues también pongo esta. Pero yo no sabía ni siquiera que en Austria se hablaba alemán, o sea, muy fuerte. Acomodate el pelito acá que Ah, se... Ahí vale. está. Claro, no sabías que se hablaba alemán. Es que yo tampoco. La verdad, cuando dijimos Austria, ¿qué idioma se habla en Austria? ¿Y qué edad tenías en ese momento cuando Eh, postulaste? Cuando eché la solicitud tenía 27, porque Sí. cuando me la dieron tenía 28 y yo llegué a Graz con 29. Ah, bien. O sea, que yo era una Erasmus abuelita, porque todos los Erasmus son, toda la gente que conocía en Graz de Erasmus eran 21, 22, pero bueno, yo no desentonaba mucho. Bueno, y para los que no saben, Erasmus, las becas Erasmus Sí. las otorga la Unión Europea desde 1987 para financiar intercambios universitarios entre países europeos. Y bueno, lo que tenía entendido es que estaba destinado a estudiantes universitarios, pero después, a partir de, creo que el 2014, se amplió y creo que hasta ahora mismo profesores pueden hacer estos Ah, eso intercambios. no lo sabía. Bueno, y cuando postulaste, ¿creíste que venías para acá? ¿Tenías como esa convicción de que voy para Austria o no? Yo lo solicité primero, como eso va por notas, y yo no he sido muy buena estudiante, pensaba que no me iban a dar nada. Entonces, en aquella época, te estoy hablando del 1999, te Ajá, estoy hablando. wow.
Sí, porque yo llegué en el 2000, entonces fue en el 99. Yo fui sin esperar ver, lo que quería decir es que no podías mirarlo en internet. Claro. Tenías que ir a la facultad, a la universidad donde pusieran las listas y buscarte en una lista por apellido para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y claro, yo no esperaba verme, lo primero. Entonces de pronto veo mi nombre y yo, ¡ah! Me han dado, me han dado, me han dado, me han dado. Y de pronto veo, claro, yo esperaba lo primero a Inglaterra por el inglés. Y de pronto veo a Graz. Y dije, ay no. Y después dije, bueno, me han dado una beca, ¿sabes? Claro. Y entonces yo llegué a casa y le dije a mi hermano, llegué a la hora de la comida, y le dije a mi hermano, en Graz, ¿qué se habla? Y me dice, pues en Austria se habla alemán, Pati, que se va a hablar. Digo, ah, vale, digo, pues entonces me van a quitar la beca porque yo alemán cero patatero. Antes, al principio de las Erasmus, se podía ir sin saber el idioma, pero en mi época ya había que saber el idioma. Digo, me la van a quitar porque yo no tengo ni idea de alemán. Y después llegó mi madre y le digo, mamá, que manda la beca Erasmus. Dice, ¿te vas a Inglaterra? Y yo, no, me voy a Austria. Y dice, ¿a Austria? Pero si tú no sabes hablar alemán. Y digo yo, bueno, pues lo aprendo. Y me dice mi madre, si has tardado 9 años en hacer una carrera en español, ¿qué vas a hacer allí en Austria? No. Y yo le dije, a ver, mamá, la gente en la posguerra en España se fue a Alemania, emigró y no sabían alemán y muchos no tenían ni el graduado escolar. Digo, si ellos fueron capaces de aprender alemán, yo también soy capaz de aprender alemán. Y entonces mi madre, wow, así, mi madre tenía como la idea de que el inglés es el inglés, y entonces dice, bueno, pero antes de irte, el verano estudia inglés. Mi madre tenía como el inglés ahí muy metido, y entonces nada, ya fue con la idea, y como ya al final mi madre ya estaba súper ilusionada, me dice, te vas a venir muy bien, salir de casa. Claro, yo tenía 28 años y nunca había salido de casa, como estudié la carrera en casa y todo eso. Y Pati, ¿y vos sos la más grande, la más chica? sí, La más grande soy la única chica y la mayor, y la mayor. la mayor de todos. Pero cuando yo me fui, ya mi hermano ya había salido de casa. Primero estuvo trabajando en Madrid y después estaba en Londres. Y nada, entonces nada, llegué, estudié todo el verano en inglés, hice un curso de... ¿Inglés o alemán? Estuve todo el verano estudiando inglés. Inglés, ok. Era una academia, era un sistema como que te ponías auriculares y repetías, te corregían el acento y todo eso. Y después, mi beca empezaba en febrero Sí. y yo estuve 2 meses haciendo intensivo de alemán. Cuando llegaba 15 días le dije a la profesora, yo, porque me tengo que ir a Austria, se habla alemán. Digo, si no, el alemán lo dejo. O sea, al principio me parecía muy difícil, en serio. Me parecía muy, muy difícil. Y yo siempre digo que si yo hablo alemán, puede cualquiera, porque se me da fatal la gramática, aunque es muy regular, que eso es lo bueno que tiene el alemán, y la pronunciación también es muy regular, no como el inglés, que tienes que saber un poco para saber cómo se pronuncia, pero es como muy difícil, tienes que estructurarte la cabeza de una forma porque luego al final yo dije, esto, las preposiciones hay que declinar, y yo digo, si yo hablo alemán puede cualquiera, o sea, y nada. Entonces pasaron las navidades y en febrero llegué a Graz con mi alemán de 2 meses, pero que no era suficiente. O sea, era todo un reto porque era la primera vez que yo hacía algo sola. Y yo tenía 29 años, pero hay gente que ha sido aventurera toda su vida, que se ha ido de acampada, que se ha puesto en situaciones donde tienes que sacar un poco de ti y todo. Yo era una persona súper tímida, yo no había hecho lo único los viajes con el chico este que conocimos de Madrid. Yo lo único que había hecho, porque mis amigas estaban trabajando y yo era la única que seguía estudiando, lo único que había hecho es organizar viajes, pero más allá, o sea, yo nunca he sido una persona ni hecha para adelante, ni habladora, ni nada, o sea, era súper timidita, buena gente, pues sí, pues lo reconozco porque no tengo maldad, pues no la tengo, y digo gracias al cielo de no tenerla, porque se vive mucho mejor sin rencores y sin malas intenciones, pero ya está, no. Claro, entonces yo allí llegué a Graz y tenía que hacerlo todo sola, no. La gente que había conocido había sido con mis amigas. Todos los viajes siempre, y ahora estaba completamente sola, porque hay gente que se va de Erasmus y se va con alguien de su facultad. Yo iba completamente sola. Y todo era como superar retos. Hacerme una cuenta en un banco, para mí fue una proeza. Comer la primera vez en una cantina allí, Sí. imagínate que yo llegué y como si fuera en español, yo llego a la cola
había que tenía que darte un papelito y yo llego y le digo, quiero comer. Imagínate que porque yo pues, lo sabía que en alemán se lo dije, pero claro, ni buenas tardes, no, era todo como así, todo tenías que superar muchos retos, conocer a gente, después tuve mucha suerte por la gente que conocí. Era un grupo en Graz, una ciudad muy pequeñita, es la segunda más grande de Austria, pero es pequeñita, porque en realidad en Austria toda la población está muy dispersa, y entonces Viena sí es una ciudad, una capital y todo, y Graz es la siguiente, pero en sí es muy pequeñita. Y esto estuvo muy bien porque yo, siendo como era, sin haber salido fuera y la primera vez que sale fuera, encima es otro idioma y todo diferente, si hubiera venido a Viena, yo creo que me hubiera, no sé, Viena me hubiera engullido y me hubiera, pero era muy manejable, en ese sentido, todos teníamos bicicleta, en una ciudad súper bonita, la primavera yo llegué en febrero, la primavera fue una explosión de colores impresionante, conocí a mucha gente de muchos países y en mi curso de alemán éramos italianos y españoles. Entonces, yo he aprendido alemán a un ritmo lento, lento, pero al final lo hablo. Pero me lo pasé muy bien porque era sin padres, sin tu entorno, eres como... Yo de pronto me veía haciendo cosas que jamás me hubiera imaginado que iba a hacer. Me gustaba un chaval que trabajaba conmigo, yo trabajaba como yo ya de posgrado, en vez de ir a clase, yo lo que hacía era hacer experimentos en un departamento, iba a un par de asignaturas de ese departamento, pero por cumplir, porque yo realmente no quería, no necesitaba ya notas, yo ya tenía mi carrera aprobada. Pero vamos, por aprovechar la beca y por hacer algo y también por tener también digamos, una actividad diaria, también era interesante hacer esas medidas. Bueno, yo estaba súper enamorada de uno de allí y de pronto me vi con toda mi pandilla, que éramos dos de Grecia, dos de Islandia, una española, dos de Alemania, una mezcla súper así. Yo hablando con el alemán que estaba aprendiendo, yo quería ir a un local que me había dicho este chaval que iba a ir y todos querían ir a otro y todos con las bicicletas y convencí a todos de ir al local donde yo quería. Yo cuando iba en la bicicleta sola y todos venían detrás, digo, no me lo puedo creer. O sea que hablabas bastante bien el alemán No, para ese no, no, entonces, pues no, te no. entendieron, te Me siguieron. entendieron, pero porque menos los dos alemanes estábamos todos más o menos igual con el inglés, Ya. con el alemán de las montañas, pero para mí lo importante fue ser capaz de convencer a los demás, Sí. porque yo, la Patri que vivía en Sevilla hubiera dicho, ay, qué pena que no quieren ir a este sitio y ya está, yo no, ¿sabes? Cuando estás solas en el extranjero, de pronto empiezas a descubrir y a descubrir cosas en ti que tu entorno no te deja muchas veces ver, primero porque no te lo crees. Eso es yo creo que al final es lo importante y también, hombre, yo estaba muy enamorada, lo reconozco, pero aparte de estar enamorada tenía que creer que era capaz de convencerlo, porque si no, no lo hace. Entonces yo creo que para mí ir al extranjero ha significado, estoy empezando desde el principio, pero ha significado siempre eso, creer que lo puedes hacer, porque si no, es imposible. Y nada, bueno, pues mi experiencia en Graz muy chula también fue, toda mi experiencia que ha llegado hasta estar aquí contigo, Ángeles, ha sido también fruto de casualidades o de alguien que nos está ayudando desde el más allá, no sé. El Sí. caso es que yo un día fui por una calle que jamás había ido en Graz y me encontré a dos chicos de mi curso y me dijeron lo típico, ¿qué hacéis? No, vamos a echar una solicitud para una beca Leonardo. Y yo, ¿eso qué? Pues una beca Leonardo es como la de Erasmus, también europea, pero para trabajar en una empresa. Suele ser para la gente que termina la carrera, pues para que tenga su primera experiencia profesional. Y digo, pues voy con vosotros y me entero. Y justamente allí ya tenía el pasaporte y pude echar los papeles y ya solicité la beca. Y tú solamente tenías que ir otro día y seleccionar las empresas que yo quería. Busqué de química en Graz y ya está. Yo dejé ahí la solicitud hecha, pero si yo no me hubiera encontrado ese día a esa gente, yo no había escuchado hablar de esa beca ni nada. Y entonces me volví a Sevilla, terminó todo muy bien, la experiencia, muy chulo todo. Me volví a Sevilla, pude hablar todo el tiempo en alemán con el taxista, salí en la tele, porque, porque yo justamente volé 2 días después de que se estrellara el Concorde, que fue como supersonado, que el Concorde es el avión supersónico que viajaba de Londres de París a Nueva York. Y se estrelló y hacía 3 días y entonces estaban preguntando a la gente si tenía miedo a volar. Y me preguntaron, y en vez de decir no hablo alemán, que es lo que solía decir cuando la gente se me acercaba,
les conté que no tenía miedo, que tenía que ver a mi familia, que daba igual. O sea, me fui así con un buen sabor de boca porque ya con la demás más o menos bien. Y entonces yo estaba un día en mi casa y me dice mi madre, eran las 8 de la mañana, y me dice mi madre, Patri, están hablando en inglés o en no sé qué idioma, pero es para ti. Han dicho Patricia Cantarell, eso es lo único que he entendido. Y era de la beca Leonardo que había echado, eh, me habían solicitado de una empresa y era la única empresa que yo había solicitado que iba a estar en Viena. Todas las demás estaban en Graz, pero esta empresa iba a abrir como una sucursal en Viena y me dijeron que habían pensado que yo me fuera a Viena. Por eso estoy en Viena. Mirá. Por haberme encontrado a esta gente que además son sevillanos de mi misma ciudad y por haber, bueno, y por decir sí, quiero la beca también. Sí, sí, por accionar, por tomar, Claro, por sí, sí. animarte, Sí, porque pero también, es muy bonito porque todo es como una mezcla de ayuda y acción, o sea, de ayuda a estar ahí, tomarla y accionar y todo eso me parece súper interesante, pero que al final, lo que quiero decir es que al final siempre en todos los procesos vitales estamos acompañados y siempre tenemos ayuda. Y muy importante ser conscientes de que todos necesitamos alguna vez ayuda, que es muy importante, pienso yo, que solo no llegamos a ningún sitio. totalmente de acuerdo. Sí, sí, lo hemos hablado muchas veces a esto. O sea que yo te estoy escuchando y hay cosas que las conozco porque hemos charlado y otras que no, que voy escuchándote mientras nos comentabas a mí y a nuestra audiencia, pero me quedé en esto de quién eras allá en tu ciudad de origen, en Sevilla, y de repente estás en Austria y te estás animando a una solicitud, a ir al mismo bar donde estaba la persona que te gustaba y convences a los demás y no es tu idioma y las reglas son diferentes, porque me imagino que muchas reglas son diferentes a España y ahí estabas vos, como, bueno, acá está el mundo y yo lo enfrento y nombraste varios desafíos. Comenzaste con lo del banco, pero me imagino que fueron difíciles. Muchísimos. Y en ese momento, cuando te tocaba enfrentar eso, eh, ¿qué sentías? Porque es como que hay dos Patri conviviendo. Está la Patri que estaba allá en su lugar, conviviendo con sus papás, que era diferente, y la Patri que estaba emergiendo en Graz. Y cómo los enfrentabas? O sea, ¿qué te decías a vos misma? Porque yo conozco a la Patri de hoy, que es una persona sumamente positiva y que ya sé lo que te dirías, pero en aquel momento, ¿cómo es esa discusión interna? Bueno, lo primero que me parece muy importante es, antes de salir la gente me decía, claro, yo me iba sola sin saber el idioma y la gente me decía, ¿no te da miedo? Y decía, digo, no, yo tengo mucha ilusión por la gente que voy a conocer y todo lo que voy a experimentar. Entonces yo creo que esa cosa de todo lo nuevo que venía por venir, que Que bueno, estaba por descubrir. estaba por descubrir, pero gracias, venía por venir, que estaba esperándome. Yo creo que lo que me impulsaba era como esa curiosidad y esas ganas, más que el miedo de quedarme, o sea, lo que era ese impulso de conocer y de avanzar, que no sé de dónde salió porque nunca lo había tenido, pero al decir me voy al extranjero, de pronto me salió todo eso y cuando me veía en esas situaciones yo no pensaba, ay, qué miedo, no pensaba, venga, lo voy a conseguir, ya voy a hacer una cosa más y voy a avanzar aquí, ¿sabes? Como me hacía tantísima ilusión que todo fuera una experiencia buena, que todo no ha sido un camino de rosas, pero en sí una experiencia eh, como enriquecedora, como de crecimiento, no de decir, de hecho, había que le doy las gracias y nunca he pensado en esto, pero me acabo de acordar de él, hubo un chaval que se fue, un amigo nuestro que se fue también de Erasmus a París y se volvió al mes, porque decía que no podía y yo decía, yo no voy a ser como él. Yo voy a poder. Yo puedo, ¿sabes? Como decir, es como, ¿qué te impulsa? Pues que no hay otra opción que hacerlo, realmente. Porque es para lo que has salido de tu zona de confort y para lo que estás ahí, y es como lo haces. Vas a encontrar la manera, Sí, exacto. encuentras la manera, lo haces y también porque estás ahí para eso, realmente, sino para que te has ido de casa y de la comodidad de todo el mundo que conoces. Salir de la zona de confort, Salir que de la zona de decimos. confort, es como, y no sé, yo pienso que también para mí ha sido muy importante ser muy curiosa. O sea, soy muy curiosa, me encanta descubrir cosas nuevas y hacer cosas nuevas y yo creo que más que nada era como ese impulso de estoy aquí para esto y la curiosidad de seguir avanzando
por la curiosidad de una beca Leonardo, pues venga, curiosidad, porque si no fuera curiosa, diría, bueno, pues buena suerte coger la beca, me hubiera seguido por mi camino. Pero yo creo que la curiosidad es muy importante. Y también leí un artículo que la curiosidad es lo que nos distingue mucho a los humanos. Por curiosidad se aprende a hacer fuego, por curiosidad se avanza. Entonces, me parece muy importante la curiosidad. Entonces, yo te diría que esa Patri que empezó a emerger fue ahí, en Sevilla, porque la primera vez que yo te escuché hablar, que te conocí, vos dijiste algo que a mí me impactó realmente, porque dijiste que a la edad de tus 27 años tu vida cambió y como que sentís que a partir de ahí realmente has sido tú, Sí. vos. Entonces, pero me estás describiendo una Patri que ya venía con este impulso en Sevilla y esta curiosidad y estas ganas de conocer el mundo y me parece tan, no sé, hermoso lo que decís de yo voy a poder, tu mamá diciéndote, pero se habla alemán, o sea, te llevó 9 años tu carrera y vos dijiste yo voy a poder, o sea, fuiste la primera persona que creyó en vos, fuiste vos Eso misma. sí. Entonces, ya ahí empezaste a... Era como la llamada, como Sí, sí, sabías que era es acá. como, sí, es como la llamada del alma, llamarlo lo que quieras, pero yo, mi alma sabía que tenía que venir a Viena, porque en Viena es donde más que he crecido, donde he conocido a las personas más importantes en mi vida que me han hecho crecer más, bueno, aparte de mi familia, que es la que tienes, no la eligen ni nada, pero lo que yo digo, hasta mi cuñada que vive en Sevilla, pero y para mí es como alguien también que tenía que conocer en esta vida, la conocí en Viena, incluso en el aeropuerto, o sea, es que en Viena es donde me ha pasado, donde he conocido a las personas que más me han hecho crecer, porque mi historia tampoco es una historia también de la gente que he ido encontrándome por el camino. También es mucho mío, de todos mis impulsos, de todas creer en mí misma y todo, de superar los retos, de todo, pero yo mi historia no la podría contar, sino hablo de un montón de personas también que me han ayudado o que me han servido de ejemplo de lo que no quiero ser, que también es muy importante muchas veces. Entonces, mi alma, aunque yo no era una persona así, mi alma de pronto dijo, salta, Patri, vete, vete, No sabías vete. que tenías alma a esa edad No, todavía. no lo sabía, Ni te claro, lo yo te estoy preguntaron. hablando ahora después de todas las cosas y de todas las cosas que he leído y que he experimentado y todo eso, pero yo creo que en ese momento, y tienes toda la razón, es verdad, porque no era una persona así y que de pronto yo dijera, no, mamá, voy a ser capaz, realmente era estar hablando la Patri que ya iba a vivir lo que le tocaba vivir, no estaba hablando la Patricia, porque yo era Patricia antes en Sevilla, la Patricia que no hacía nada así fuera de lo normal, ni que vivía súper cómoda, pero algo había ahí que, que es como esa semillita, ¿sabes? Entre lo que me dijo mi amigo y que yo veía que mi ambiente en Sevilla no me aburría mucho. Qué importante lo que decís, porque pienso en que muchas personas sienten ese llamado a ir por algo más, por algo diferente, y que el miedo, las inseguridades, o esta vocecita que vos la callaste, pero que todos traemos y que vas a hacer vos, ¿dónde? ¿Cómo vas a enfrentar este desafío? O sea, la voz de tu madre me viene y, y pienso, estas personas porque podrías haber decidido, mira, no, mejor me voy a quedar acá, voy a hacer algo más tranquilo, voy a esperar, y no lo hiciste, te arriesgaste, era un desafío gigante, porque además de lo que tenías que hacer, tenías que aprender el idioma, y que todos sabemos que el alemán es un idioma que es difícil, y como vos decís, si vos pudiste, todos pueden, que yo lo repito a tu frase de la primera vez que me la dijiste, y siento esto, no sé, te veo en aquella época y pues, obviamente yo sé parte de tu historia y no sé si voy a conocerla toda, no importa las veces que nos juntemos y conversemos porque sos una persona con muchas historias, muchas relaciones, muchos amigos eh, y que como que ha ido coincidiendo de alguna manera este camino. Has estado atentas a las señales. Es como tus amiguitos de Sevilla iban a postular para esta beca y dijiste, ay, yo puedo hacerlo. Y vas por la vida, situaciones que me has contado, que pues más adelante podemos hablar sobre los trabajos, es como cuando sentís una pequeña incomodidad, también es como, bueno, movernos, ¿no? Esto no está bien, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Y hacerlo, y que eso no lo hace cualquier persona, no es fácil, y a veces nos lleva un proceso a las personas que emigramos tomar la decisión de decir, no me siento cómoda o cómodo en este lugar,
¿qué hago? ¿Cómo hago? Y el miedo a dónde voy a ir, voy a estar sola, solo, cómo me voy a comunicar, y aún así hacerlo, ¿no? Porque no todas las personas creo que tienen ese llamado a emigrar, y no creo que todas lo hagan, porque conozco muchas personas que siempre, que me han dicho, por lo menos a lo largo de mi vida, cuando yo he dicho me voy a ir a vivir la experiencia, no sabía dónde, pero yo sabía que Ujú, también la iba a vivir. Y algunas me han dicho, algunas personas, "Ay, a mí me encantaría, yo siempre soñé con esto", y no animarse a hacerlo, porque creo que es como la clave está en lo que dijiste, yo voy a ir, lo voy a hacer, no importa cómo, porque si pensamos en que lo que realmente el proceso lleva, obviamente que no vendríamos. Muchas veces, o sea, si yo lo he dicho, si yo sabía que esto me iba a pasar, no sé, lo pensé un poco más. Porque eso en la vida de desafíos también, porque el idioma, bueno, hoy lo podés hablar, te podés comunicar, pero ¿qué otros desafíos que nos puedas contar te han pasado? Que has dicho, ay, yo entiendo que en tu caso ninguno te ha hecho pensar, me vuelvo a España. no, Ninguno. No. no. Buenísimo. Bueno, una época sí, cuando terminó, bueno, tuve la llamada esa y dije, me voy y Me voy. llegué a Viena. En Viena no conocía a nadie, en Graz sí conocía a gente porque había estado viviendo 6 meses. Yo en Viena no conocía absolutamente a nadie. Los que me iban a contratar para trabajar en su empresa dijeron que me iban a buscar alojamiento, pero no lo hicieron, lo cual agradezco porque me habrían buscado un piso para vivir sola y lo que hice fue irme a una residencia de estudiantes, porque ahí donde iba a conocer es donde más fácil se conocen gente. Entonces, eh, el, el desafío fue buscar, Buscar. buscar una residencia de estudiantes, porque cuando yo fui, estaba en Graz, tenía mucha ayuda, porque como al ser Erasmus, tienen mucha ayuda de lo que es, digamos, la coordinación de la beca y todo eso, pero yo era Leonardo, pero como mi beca era de Graz, yo no tenía como coordinador, yo me tuve que buscar todo sola. Había conocido un chaval cuando estuve de visita en Viena con unas amigas, tenía su teléfono y le pregunté, me dijo una oficina, pues todo eso sola. Yo me acuerdo de los primeros, os estoy hablando del 2000, yo llegué a Viena en octubre del 2000, os estoy hablando de esto que no había ni Facebook donde tú puedas preguntar españoles Claro. en Viena. El internet teníamos ya todo, había internet, pero era todo muy básico todavía. Entonces todo esto era preguntando. Yo pienso que hay muchas diferencias si tú llegas ahora a un sitio con grupos de WhatsApp, con grupos de Facebook, con Instagram, tienen mucha Sí, hay más facilidad. facilidad. Pero yo me acuerdo que esos meses para mí el aire de Viena era como una cosa densa que tenía que ir abriéndome así, abriéndome paso con las manos porque era todo, no dificultades, cosas de empezar nueva en una ciudad. Claro, lo ves como dificultades, yo prefiero decir que eran retos y es algo, Retos. o tienes la suerte de llegar a una ciudad porque imagínate que yo en Graz hubiera conocido a un chico de Viena y hubiéramos sido novios, por mi, todo hubiera sido muy diferente porque ya tengo una persona que me abre todas las puertas me va colocando. Pero todo ese colocarme Sí, lo fue. tuve que hacer yo sola y llegar a una residencia completamente donde no conocía a nadie y lo que digo siempre, la suerte de conocer a la persona, porque era un día de fiesta, bajé a la calle a ver el barrio, porque era un barrio que no conocía, y escuché a una chica hablando español, que estaba hablando por la cabina telefónica, y ahí me quedé. Ya conocía a ella, conocía a más gente, después gracias a esta gente conocí a uno de mis mejores amigos, que es un hermano de alma. Todo va así, todo es como, claro, tú dices, pues claro, era difícil todo, pero vas conociendo a gente y te van ayudando. No sé cómo explicarlo. Es La como importancia de conectar. de dejarte, de confiar. O sea, de decir, una chica que habla español podía haber sido una antipática, podía no haberme presentado a nadie, pero yo dije, yo me voy a quedar a conocer. ¿Sabes? Como darte esas oportunidades de que es difícil todo, pero si vas mirando, vas encontrando las oportunidades que te van, digamos, colocando o recolocando o poniendo en el camino de lo que tienes que hacer o de lo que tienes que experimentar. Y nada, fue genial porque eran todos pues también 22, 23 años. Todos Y yo niños me todavía. llevaba súper bien con la Peque, que era la más pequeña que tenía 20 años, y yo era la más mayor que tenía ya 29, o sea, bueno, ya me llevaba súper bien. Y fue
un año muy divertido porque este chico, Ralph, que es como mi hermano del alma, nos conocimos en la calle, íbamos a una fiesta y era como si nos conociéramos de toda la vida. O sea, estas personas que son, hemos vivido otras vidas juntos o algo, porque es... Y él tenía un piso, todos vivíamos en residencia, él tenía un piso y entonces yo después de trabajar me iba siempre a su piso porque allí siempre había gente. Entonces fue un año muy divertido, no de crecimiento así personal, ni muy intenso, ni nada, pero muy divertido de conocer a mucha gente, de, hablar de estar en sitios donde habla muchos idiomas, de estar en una ciudad súper bonita, por fin, cuando subí en Viena de visita no conocía a nadie y no me gustó mucho, pero ya estando con tanta gente empecé a descubrir que es una ciudad maravillosa, pero yo estoy enamoradísima de Viena desde aquel año. Y es que después tenía eso a nivel social, fue muy divertido, no fue muchos retos porque enseguida, pues por ejemplo, cuando conocí a las chicas españolas en la residencia, les abrí una bandeja de jamón del bueno y ya éramos amigas, la comida une mucho. Y entonces ahí no tuve problemas. Sí tuve problemas en la empresa donde trabajaba porque, a ver, era una beca Leonardo, que la Unión Europea te da un pequeño dinero y ellos te dan también un pequeño dinero. Pero tú no ellos sabían que yo había terminado la carrera, que yo nunca había trabajado, ¿vale? No sé, ellos esperaban que yo ya supiera todo y entonces fue una relación muy mala, aparte porque ellos eran de Steiermark, que es otra zona de Austria donde tienen un dialecto muy fuerte. En Austria se hablan no solamente que tengas que aprender alemán, que ya es difícil, sino que encima en cada zona de Austria hablan un dialecto diferente, pues el Steiermark es muy difícil de entender. Entonces había muchos problemas de comunicación y muchos problemas de empatía por ellos, porque ellos sabían que yo había estado de Erasmus en Graz y que yo no llegaba nueva a Viena ni nada y yo ya estaba allí, pues lo típico cuando una persona extranjera que no conoce a nadie, ni me preguntaban si había conocido, o sea, en ese sentido muy mal, ¿vale? Me mandaron un trabajo que era un poco rollo de trabajo y, y en ese sentido mal, pero claro, como yo terminaba de trabajar y me iba a la casa de Ralph, pues al final fue sobreviviendo y me acostumbré a hacer el trabajo de ese rollo, como no me hablaban nada, no me preguntaban nada, ni cómo estaba, ni si quería aprender nada nuevo, pues yo dije, bueno, pues me han contratado para hacer este trabajo que realmente, como es un rollo, pues por eso me contratan a mí, que me pagan poco. Llegó, llegó un día la mujer del dueño, que ella no estaba en Viena, ella estaba en Graz, y me dijo que no estaban nada de contentos conmigo, que no sé qué, que me estaban pagando un sueldo, que me iba muy temprano. Yo me iba temprano porque el proceso que yo hacía no tenía sentido quedarme más tiempo porque es que no podía hacer nada, tenía que, era por el proceso químico que era, ¿vale? Yo había pedido permiso para si un día llega, en vez de estar hasta las 5, acababa a las 4, irme a las 4, pero no tenía sentido estar una hora sin hacer nada. Y me dijeron que sí, que no había problemas por irme, me pagaban una miseria. Entonces la señora me dijo que me iba muy pronto y entonces yo le quedé mirando así y le dije, mire señora, lo primero, aquí nadie me ha preguntado si estoy bien o mal. Cuando piden pizza, y esto es verdad, cuando piden pizza preguntan a todos los del laboratorio, a mí ni me preguntan si quiero que me traigan también pizza. A mí nada más que me hablan para decirme buenos días y colocar lavaplatos. Digo, usted entiende que en este ambiente para mí es muy difícil decir, enséñame algo nuevo. Si no tienes tiempo ni preguntar, ni de comer conmigo una pizza, ¿cómo te voy a pedir tiempo para que me enseñes algo nuevo del laboratorio? No hay un ambiente donde todo el mundo, no hay un ambiente donde yo pueda aprender. Aquí esto es una beca, no estoy contratada como una profesional, es una beca de Leonardo y claro, la señora me miraba, No se me esperaba decía, claro, no esperaba que yo, que le y yo le dije, respondas eso. pues digo, porque yo una casa y donde dormí tengo mi familia en Sevilla, yo no vengo, digo, yo no he venido aquí para vivir la vida. Yo he venido aquí para trabajar, pero si no me quedan el ambiente y no me ayuda, yo no he venido aquí a reírme de nadie, porque la impresión que me está dando cuando usted me está hablando así, que me estoy riendo de usted, digo, para nada es mi intención, porque yo para reírme no he venido de un país a otro a reírme de nadie, he venido a trabajar y a aprender, pero si no me dan no me muestran este ambiente, ¿yo qué hago? ¿Sabes? Digo, usted, y además eso dije así, pero su marido, el dueño, hablaba poquísimo. Digo, su marido, usted ya sabe cómo es comunicando, ¿eh? Que comunica muy poco. La mujer. Pero es que era verdad, es que yo tenía toda la razón en todo lo que decía. Y entonces la mujer se me queda así y me dice, mira, lo primero es que te voy a pedir perdón
y me dice, esta conversación la teníamos que haber tenido muchísimo antes, qué pena que yo esté en Graz y no me haya dado cuenta de eso, pues dice, porque tienes toda la razón. Entonces voy a hablar con mi marido y otro señor que trabajaba allí también en la empresa y te vamos a empezar a dar cosas nuevas y después estaban súper contentos conmigo. Mira. Claro, pero para mí eso, o sea, tú no sabes cómo yo llegué a mi casa después de esa conversación. Porque aparte fui muy respetuosa y diciendo las verdades como tenía que decirlas en alemán, porque ella me ofreció hablar en inglés, dije, no, no, vamos a hablar en alemán. Y eso fue para mí, tú sabes lo que te hace crecer como persona, eso, o sea, y la seguridad que te da de una persona que te está avasallando, criticando, echándote cosas en cara y tú en otro idioma que no es el tuyo, le devuelves todo con toda la tranquilidad, con todo el respeto del mundo y dices, tienes razón. O sea, para mí eso fue una pasada, la verdad. Wow. Y llegaste a tu casa y era... Yo llegué a casa de Ralph, yo siempre iba a casa de Ralph y estaba tan, pero no orgullosa en sí de haberme puesto por encima de ella, porque no se No, trata de eso, sino de no haber dejado avasallarme y de haber dicho mi verdad, que es muy importante muchas veces, y encima un idioma que no es el tuyo, porque es un hándicap muy importante, ¿sabes? Y ya después me dieron trabajo muy interesante y estaban súper contentos conmigo y me dijeron, ay, si lo hubiéramos sabido antes, te hubiéramos contratado como trabajadora, pero el universo sabía que no ese era mi destino, con lo cual fue como tuvo que ser. Fue al principio mal para que yo pasara por eso y yo me creciera y viviera esa experiencia, después para demostrar que era capaz de hacer algo más, pero no, ese no era mi lugar. Entonces yo dije, no, no pasa nada, yo me voy a quedar aquí, me voy a buscando trabajo, y eso fue lo que hice, me fui un mes a Sevilla, bueno, a la playa, porque era verano, y me volví y ahora ya era en serio, ya no tenía ni becas ni nada, ahora estabas por ahora, fe, diría mi ahora madre. Patri y Viena, porque además toda la gente que había conocido eran de becas de Erasmus o de Leonardo y todo el mundo se había vuelto a sus países de origen, incluso Ralph, que estudiaba en Viena, pero él le habían dado una beca Erasmus y se había ido a Barcelona, estaba sola, solamente una chica que conocía se había quedado. Ralph es de Alemania, no lo Sí, Ralph dijimos. Alemán. Solamente una chica de ese grupo de amigos, la que estaba en Viena. Y entonces yo estuve y ahora volví a buscar trabajo. Digo, bueno, he estudiado una carrera, he estado en una empresa que al final me escribieron una buena carta de recomendación, no voy a tener mucho problema en encontrar trabajo. Madre mía, la de cartas que pude mandar y al final mandaba emails, al principio buscaba de lo mío, ya después de profesora de español, eso también fue una época muy difícil y también tuve una persona que me ayudó muchísimo, una chica que estaba en mi residencia, que estaba llegando y el día que estaba llegando con la maleta la escuché hablar alemán, o no, hablar inglés y con el acento en inglés, digo, esta es española, aparte por el aspecto, y digo, me quedo aquí, entonces, y yo le dije, digo, ¿eres nueva, no? Digo, no, que te he escuchado y digo, por si quieres que te ayude a instalarte y todo eso, nos hicimos súper amigas y entonces ella estaba estudiando en una academia de alemán y yo estaba buscando trabajo, no tenía nada, empecé a trabajar en un restaurante como la camarera, pero la que se queda en la barra, con lo cual no tenía propina, nada más que servía las bebidas, cogía los vasos sucios y todo eso. Entonces yo tenía dinero para pagar el alquiler y ya está. Después está todo el día trabajando, muy fuerte. Después está todo el día trabajando, nada más que tenía dinero para pagar el alquiler. Entonces con ella lo que hacíamos era que ella compraba la comida y yo cocinaba. Y entonces así sobreviví ese verano gracias a ella, porque no tenía que comprar comida porque la compraba ella. Bien. Y, y entonces yo le dije a mi madre, mira, a mí no se me caen los anillos de trabajar, digo, pero es que no tiene sentido porque es que no puedo ni siquiera hacer un curso de alemán, no me da tiempo a nada y no... Y entonces yo tenía una boda en Sevilla en septiembre y mi madre me dijo, mira, te vienes a la boda, después de la boda te vuelves a Viena y yo te financio hasta Navidades, para o sea, de septiembre hasta diciembre tienes tiempo de buscar un trabajo y si ves que no encuentras nada o que lo que encuentras no te sirve para, digamos, para que tenga sentido que te quedes en Viena, pues te vuelves a Sevilla y mi hermano en aquella vivía y trabajaba en Londres y dice, si quieres después de Navidades te puedes ir con Pachi a Londres y con mi hermano a Londres y ya está. Entonces hicimos eso, gracias mami por confiar en mí también. Al final siempre tienes a personas que... Y nada, y llegué en septiembre y en noviembre fue cuando empecé a trabajar en una empresa farmacéutica, por fin. Bien. Sí, la entrevista fue todo un show
porque no me enteré, me estaba enterando de muy poquito de lo que me está hablando la mujer y todo eso. Me enseñó un aparato que yo le dije, digo, no, el aparato lo conozco de haberlo estudiado, pero yo nunca he tocado un aparato yo, porque en la facultad de Sevilla los aparatos los tenían los doctores para hacer sus investigaciones y nosotros hacemos práctica, pero preparábamos las muestras y después ellos utilizaban el aparato, pero yo fui sincera, porque no, y de pronto yo empecé a escuchar, bueno, ya te llamaremos, y escuché, ¿cuándo puedes empezar? En alemán, que lo entendí menos mal. Ah, la parte que tenías que entender la entendiste. Y me dijo, yo cuando escuché, ¿cuándo puedes empezar? Yo dije, ayer, ayer. Y nada, y ahí fue una experiencia también muy importante porque tuve la suerte de que el aparato que utilizaba en sí era muy fácil de manejar, pero tuve la suerte de que cuando yo llegué se estropeaba mucho, con lo cual aprendí mucho. Cuando un aparato se estropea, aprendes mucho más porque al tener que solucionar problemas, tienes que saber muy bien qué método de análisis utilizas ese aparato. Me enseñaron a poner y a quitar cosas del aparato. Tuve mucha suerte porque aprendí muchísimo, porque si hubiera salido todo bien, hubiera aprendido nada, casi cero para talereo, porque era un método muy simple, pero claro, aprendí muchísimo. Entonces aprendí mucho, pero después a nivel personal, la gente era muy... la empresa donde yo trabajaba estaba en bolsa, ¿vale? Entonces, la gente era muy competitiva. ¿Por qué? Porque en una empresa farmacéutica que está en bolsa, cuando no gana suficiente dinero, lo primero que se ahorra es en trabajadores. Entonces todo el mundo allí tenía miedo de que la siguiente ola de reducción de puestos le tocara a él, con lo cual había mucha competitividad entre compañeros. Había cosas que no, que todas estas cosas son aprendizajes, había cosas que no me gustaban y que no quería tener en mi vida, como por ejemplo estar desayunando, que se levante una persona y que los demás los pongan verde. O sea, eso me parecía súper cruel y era como diciendo yo, no me creo que los austriacos sean así, ¿sabes? Porque yo había conocido la residencia de estudiantes austriacos que eran estudiantes, ¿sabes? Entonces, pero eran situaciones de decir, eh, ¿por qué la gente es así? Yo creo que era más que bien por el estrés de ir creándote tú como una buena imagen para los demás, para no ser el primero que echen en la siguiente. Pero cuando vos decís se ponían verdes, es que Ahí se se criticaban, perdona. criticaban. Ok, Sí, no, no, sí, sí, sí. yo te entendí, pero digo, Vale, por ahí la vale. gente que no te Vale, ve, vale. digo, como para explicarlo, porque a veces no todos entienden qué significa ponerse verde. Porque en Argentina significa otra cosa. Ah, vale. Que alguien sea una persona verde es diferente. Y entonces, en esa empresa estuviste también cuánto tiempo, más o menos. Me contrataron estaba contratada por una empresa de contrato temporal. O Sí, sea, ellos le dicen a una empresa de contrato temporal, necesitamos una persona para 6 meses. Y esa empresa que se llamaba Adeco me contrató, a mí quien me pagaba era Adeco, realmente. Entonces me contrataron para 6 meses, que después yo me enteré que era porque había una chica que habían contratado que no trabajaba bien y me contrataron a mí para controlarla a ella. Una cosa súper rara, la verdad. sí, sí. Muy, muy raro cuando me enteré. Dije, esto me lo podría haber avisado. Entonces yo hacía, digamos, lo mismo que esta chica. Y claro, ¿qué pasa? Que esta chica no es que solamente no hubiera estudiado una carrera, sino que encima tenía cero interés por lo que estaba haciendo. O sea, se estropeaba el aparato y decía, se ha estropeado, y se iba a fumar un cigarro. Y entonces yo me quedaba y le explicaba, y yo miraba, digo, y le decía a las, digamos, que estaban encargadas de nosotras, le decía, yo creo que es porque tiene que haber una cosa que el flujo va más lento, por eso sale el pico más tarde. O sea, yo, claro, entonces me lo dijeron. A esta chica mandaron a otro departamento a hacer una cosa más fácil, a mí me dejaron ahí y me contrataron otros 6 meses más. Eh, ¿Qué pasa? Yo pensaba, me explicaron toda la historia y todo eso, y entonces yo, claro, tú dices, ahí tengo un trabajo en una empresa conocida y todo eso, y dije, bueno, vale. Y yo hubiera seguido, pero tuve la suerte de que hubo una reducción de personal, y claro, yo que ni siquiera estaba contratada por la empresa, fui de las primeras en irme. Y le digo suerte porque realmente yo estaba aprendiendo, tenía un trabajo en una empresa conocida, pero realmente no estaba a gusto a nivel personal. Y también te das cuenta en la evolución como persona dentro de un trabajo lo importante que es la gente que te rodea trabajando, porque pasas muchas horas con esas personas. Al final, yo que no tengo familia, que cuando llego a casa estoy sola, las personas con las que más tiempo paso en mi vida son con mis compañeros de trabajo. Entonces, tuve la suerte de que me echaran. Pues me echaron, tuve la suerte de que hubo reducción de personal, me echaron y estuve
en paro, creo que 2 meses solamente. Y por estar en la empresa me volvieron a llamar para trabajar. O sea, la empresa de trabajo temporal, la DECO, me volvió a llamar para trabajar otra vez en la misma empresa. Y esta vez, muy curioso, porque esta vez a nivel de personal, de la gente que trabajaba allí, era estupendo, era como una familia, había gente de todas las edades. De hecho, estuve en fiestas de gente que se iba a la pensión, a que se jubilaba, Sí. y gente que llegaba nueva, muy jovencita, gente que se quedaba embarazada, gente que se casaba, era como una gran familia. Entonces, muy bien, a nivel personal, muy bien, pero el trabajo era muy aburrido. El trabajo era un rollo, era muy aburrido. La primera semana estaba fascinada porque utilizábamos unas máquinas muy grandes y metías un montón de muestras. En ese laboratorio llegaba el plasma de las personas que donaban plasma, porque esta empresa hacía, a partir del plasma, hacía proteínas terapéuticas. Entonces, ese plasma había que analizarlo, sobre todo fundamentalmente de 3 enfermedades contagiosas, dos tipos de hepatitis y el SIDA. Entonces, yo trabajaba en la máquina que tú metías todas las muestras y analizaba si tenían alguna de esas enfermedades. Entonces, era todo como en una especie como de sistema que metías los tubos. Tenías que meter ese sistema despacito con un código de barras para que lo leyeran y hacía el análisis y después soltaba todo. Entonces, al principio era chulo ver cómo habían los ingenieros que habían hecho la máquina, habían visto cuándo se tardaba, porque por el tipo de análisis que era, el tiempo que tenía que tardar analizaba la muestra en una placa, el tiempo que tenía que tardar para que diera tiempo los reactivos, todo eso. Pero cuando ya ves eso una semana, la semana siguiente lo que tienes es un animal enorme que tienes que alimentarle con los tubitos con los códigos de barra y después limpiarle todos los desechos que hacía. Entonces yo estaba limpiando un animal. O sea, yo no me sentía... No, yo soy hija de mi madre, digo, mamá, para hacer este trabajo no necesitas ni saber alemán ni haber estudiado química. Estás una semana conmigo y te digo cómo hay que meter el tubo, el código de barra y después limpiarlo, lo puede hacer cualquiera. Digo, yo no he estudiado una carrera para hacer esto, que no tengo que hacer ni una sola cuenta, no tengo que investigar nada ni pensar cómo hago esto para que me salga. Yo eso no lo quería para toda mi vida. De hecho, había 2 mujeres que hacían eso, que llevaban haciéndolo 15 años y no quería ser como ellas, porque no disfrutaban nada en el trabajo. Llegaban, intentaban hacer todo deprisa corriendo y yo pienso que el trabajo es una cosa importante que a nivel personal yo estoy contenta de no haber sido multimillonaria y tener que trabajar, en serio, porque he aprendido mucho trabajando y muchas de las personas con las que trabajo y me parece que trabajar es algo que todo el mundo debería de hacer aunque tenga dinero, ¿sabes? Porque es que te hace crecer como persona, porque te enfrentas a retos, a situaciones y todo eso y yo veía que en ese trabajo, de hecho me ofrecieron quedarme ya como fija de la empresa y dije que haciendo ese trabajo no me quedaba. Había más trabajo en ese laboratorio. Digo, haciendo otro tipo de trabajo sí digo, pero haciendo este tipo de trabajo no. Eh, mi madre me decía, pero estás loca, que es una buena empresa. Y yo digo, mamá, es que me muero. Digo, si sé que toda mi vida va a ser esto, no quiero, no quiero. Y tengo mucho tiempo libre porque trabajaba de 7 a 3 y tenía mucho tiempo libre, podía hacer cursos de alemán y todo. Digo, pero yo me llego por las mañanas sin ilusión. Yo quiero tener ilusión en mi vida. No puedo llegar y estar esperando a que termine el día. No quiero un trabajo así. Entonces, nada, estuve en paro, fui a ver a mi hermana a Londres y un día mi compañera de piso, ella tenía una compañera de trabajo que era mexicana, estaba casada con un austriaco y me dicen, va a venir, no, la verdad que no me acuerdo cómo se llama esta mujer. El hombre sí, Mijael. Isabel. Dice, van a venir Isabel y Mijael a tomar un café. Y digo, vale. Y yo podía haberme quedado en mi cuarto, pero no. Me fui a conocer. También la verdad que reconozco que tenía ganas de conocer también a la Isabel, porque me había hablado mi compañera de piso, que también era amiga, me había hablado de ella. Bueno, el caso es que no solamente saludé, sino que me quedé tomando café con ellos y empezamos a hablar. Este señor me preguntó que trabajaba, le dije que estaba en paro. En paro es que no estaba sin trabajar. Desempleada, sí, desempleada. Y me preguntó qué había estudiado, le dije que química, y me dijo, pues yo donde estoy yo trabajando tenemos programas para colocar a gente que está en paro. Me dijo, mándame tu currículum y entonces hay una especie como de beca que te paga, sigues cobrando el dinero del desempleo y la empresa te paga como una especie de beca y estás allí aprendiendo con ellos.
Y ellos ya después deciden si te quieren como, si te quieren como trabajadora o no, no tienen obligación, ¿vale? Entonces le mandé mi currículum y gracias a ese día que fui a tomar el café con esta persona, estoy trabajando en la empresa donde llevo ya 22 años. ¡Wow! 22. Sí, porque me llamaron de una empresa y de otra, pero yo quería trabajar donde estoy ahora, me lo decía mi alma, no sé, mi intuición me lo decía, porque además de hecho empecé también la entrevista súper mal, no entendía nada de lo que me contó el señor que me hizo la entrevista, pero no sé por dónde salir. Le dije, vale, sí, pero mi trabajo, ¿cuál sería? Empecé yo a hacer preguntas en vez de que él me preguntara a mí. Y al final me salió una entrevista súper buena que de hecho llamé a mi madre y dije, si no me cogen en el trabajo, no me cogen en ninguno, me ha salido fenomenal. Y era como, digamos, esta beca o este programa era para 8 meses y a los 6 meses me dijeron que cuando terminaran que me contrataban como trabajadora. Y nada, y Y estás trabajando con mucha ilusión en ese muchis, lugar. muchísima ilusión porque me encanta mi trabajo, que de eso ya hemos hablado un montón. Sí, Y que mucha gente me dice que dice, Patri, de la poca persona que habla, que se le sí. ilumina la cara cuando hablas de tu trabajo. Y es porque, primero porque es una empresa, también es farmacéutica como la otra, pero no está en bolsa y eso hace mucha diferencia porque, aparte mi empresa especialmente, pone mucho valor en el trabajador. Somos sus bienes activos, no es el dinero ni los medicamentos. Somos nosotros porque sin nosotros no hay nada que producir. Entonces, eso lo notas. Mis hermanos me dicen, sí, seguro, que no sé qué. Yo no sé, el caso es que que a mí me hacen creerlo. Y yo, Y yo lo creo. y yo lo creo, a mí me lo demuestra. Yo no sé si en un momento tienen que echar a gente y me echan, pero ya ha habido momentos en que han tenido que echar a gente y lo que han hecho es, por ejemplo, subir un poquito el dinero de la comida. Es en sí, pagamos todo 1 euro más para que no echen a trabajadores, ¿sabes? Entonces, ese tipo de medidas ya las han hecho en vez de echar a gente, ¿sabes? Entonces, yo estoy muy contenta en mi empresa y sobre todo desde hace 8 años que estoy trabajando en un grupo de trabajo que mi jefe, Tu compi jefe. mi compi jefe, porque es, digamos, no es mi jefe, no es el que me firma las vacaciones, pero es el jefe de este proyecto, que es automatización. Nosotros analizamos muchísimas muestras al mismo tiempo, entonces son como robots, utilizamos robots, de hecho, es la misma marca de aquel robot que para mí era un animal, Ah, mira. en la misma compañía. Y desde hace 8 años estoy viviendo como una experiencia. Siempre he estado muy a gusto en el trabajo, bueno, casi siempre. También he vivido compañeros con los que no me sentía a gusto y todo, que todo tiene, y de todo se aprende al final. También es importante que, no, que pase, pero que no dure mucho. Pero bueno, es importante porque también te hace aprender a ponerte también en tu lugar, a poner límites, porque si todo siempre sale bien, no aprendes nada. Entonces, al final, todas estas personas, y también, bueno, aparte, estoy hablando ahora un poquito a nivel profesional, pero todo esto va acompañado de experiencias con amigos que también, ¿sabes? Lo que pasa es que ahora he cogido la línea profesional. Pero todo lo que te incomoda es un aprendizaje. Entonces, no es que toda la vida tengas que tener malas experiencias, pero si hay una mala experiencia te tienes que tomar como un reto, ¿no? Porque es cuando vas a crecer. Si todo sale bien, primero que te aburres y segundo, no tiene que salir todo mal, pero tomarte lo que viene mal como un reto. Y aprendí, por ejemplo, ese compañero de trabajo me enseñó a poner límites, porque no me había hecho falta, porque me había llevado siempre bien con los demás compañeros y este me enseñó a ser yo la que ponía los límites. Y de hecho yo creo que también con mi compi jefe tengo tan buena relación porque yo ya venía habiendo aprendido a poner límites. Entonces, cuando empezamos a trabajar los dos, nos tuvimos que recolocar. Él es chico y joven, y yo mayor y mujer. Yin y yang de energía femenina y masculina, de él todo nuevo con los trabajos recién hechos, y sí, y esto, y venga, y esto, y yo. Un momento más tranquilo, no hace falta estresarse tanto, ¿vale? Aunque Entonces, seas el jefe, claro, digamos. claro, Está pero bien. yo ya había aprendido a poner esos límites y también a mostrar cómo es mejor trabajo yo me conozco. Yo sé que si me estresan no trabajo bien. Yo prefiero trabajar a un ritmo y que mi trabajo no sea un estrés continuo. Yo no es que no me merece la pena trabajar. Entonces fue muy bonito porque la parte él es puro corazón. Él debía escribir un libro de cómo se tiene que ser jefe porque escucha, tiene un corazón enorme, aparte de todo lo que profesionalmente vale, que vale muchísimo,
sabe súper bien delegar el trabajo, todo. Entonces, claro, fue muy fácil con él irnos adaptando el uno a otro y porque él se dio cuenta de cómo más partido me sacaba era dejando a mí me libre. Muy bien. Entonces, y tuvo la capacidad de quitarse ese ego de soy el jefe y decir, bueno, pues si ella quiere trabajar así y dar los resultados y mucho mejor. Y de hecho, gracias a eso, yo he cogido cosas que él hacía por ser el jefe, pero que a mí me interesaban también y como nos llevábamos tan bien, pues no tenía problema de decir, enséñame, yo también lo quiero hacer. ¿Sabes? Se crea al final una sinergia y un compañerismo súper bonito que hace a mí me ha hecho crecer como profesional y a él también poder delegar y yo, por ejemplo, el plan de todo lo que hay que analizar ya lo hago yo, porque como lo hacía él, pero yo lo iba cambiando según me venía bien, me dice, Pata, hazlo tú, habla tú con la gente que da las muestras y hazlo tú, porque al final eres tú la que... Y es súper bonito que sea jefe, pero no tenga ese ego y de, no, pues yo soy el que mando, yo soy la reunión quien digo, no, no, no. Además, yo mando los emails y todo, o sea, que en ese sentido, claro, es muy bonito trabajar con alguien así, encima salimos de marcha juntos, que yo empiezo los lunes a las 9:30 con una reunión con él y como con los demás del grupo de trabajo y empiezo la semana súper feliz, porque aparte hablamos del fin de semana, nos reímos, todo, entonces como es muy bonito, es una suerte infinita, pero también es todo lo que yo he ido aprendiendo a partir de todas las experiencias que he tenido, llegar a ese punto de poder estar así con una persona, porque tienes que ser muy honesto, muy sincero y quitarte el ego y decir y presentarte tal como eres. Yo creo que al final la honestidad y la sinceridad es lo que te conecta con las personas. Y trabajar con una persona con la que estés conectado es mucho mejor que en una persona con la que tienes miedo. A ver si le digo esto se va a sentar mal, si le digo que no lo hago hoy se va a enfadar y no, no, no. Te explico por qué no lo quiero hacer hoy y ya está. Si hay algún problema, pues vale, pero por lo menos lo hablamos, por lo menos expongo yo lo que quiero. Y eso es muy importante, creo yo, para trabajar con personas, esa parte humana del trabajo, ¿sabes? De conocernos y de saber cómo funcionamos y todo eso me parece muy importante. Qué lindo lo que me contás. Patri, y con respecto a los vínculos, ¿cómo fue para vos esta transición, ¿no? Desde tu país de origen, acá, con esta diferencia en, bueno, no sé si era así en España, que tenías tantos amigos y yo sé de muchas de tus historias de acá que han sido muy positivas y gente que te apoyó y te acompañó, pero ¿cómo fue esa transición de dejar tus vínculos en tus vínculos de amistad o familiares, lo que vos nos quieras contar, de España acá a Austria? Vale. Bueno, pues yo no tampoco, como ya he contado que era una persona muy tímida, tampoco tenía muchas amistades ni tenía muchos círculos sociales, tenía pues mis amigas de Sevilla y después una pandilla de amigos de la playa que veía solamente en verano. Pues, simplemente a mí esos vínculos a mí no me costó, primero porque no piensas que los rompes, sino que bueno, los están ahí. Y aparte, al pasar de los años, yo volvía, veía que no me perdía mucho tampoco, que yo era la que estaba avanzando y descubriendo un montón de cosas nuevas. Entonces, sí, te acuerdas de tus amigos, pero yo no, a mí eso no me costó, o sea, reconozco, igual era muy despegada, no sé. El desapego es una cosa que he tenido que también trabajar con los años, porque también al conocer mucha gente en Viena que se ha ido, orgánicamente yo he trabajado mucho el desapego. Yo disfruta lo que vives y después la vida, si tienes por WhatsApp o te encuentras de pronto que vas a Madrid, pues vamos a vernos y es como si no hubiera pasado el tiempo. Yo he aprendido a trabajar mucho el desapego en ese sentido. Entonces, con los vínculos familiares, pues por ejemplo, mi familia tampoco es una familia, o sea, nos reunimos y todo eso, pero no somos de llamarnos todos los días. Y por ejemplo, a mí me sirvió mucho que mi madre no fuera una madre gallina que se llama de los pollitos, porque fue la que me impulsó, de hecho, a que me quedara. Entonces, también otra vez como ese desapego y ese disfrutar, y mi madre y mis padres sobre todo eran felices cuando vieron que yo iba avanzando, que iba consiguiendo un trabajo y todo eso. Entonces, en ese sentido, yo he conocido aquí gente en Viena que se han tenido que volver porque su familia les echaba mucho de menos y tenían cargo de conciencia y se tenían que volver porque no, entonces a mí en ese caso no. Y para mí salir de casa, sí lo que ha tenido y que yo creo que es uno de los motivos por los que también salí de casa era digamos, para sanar el vínculo con mi madre, porque era un vínculo tóxico en el sentido de
de la diferencia de caracteres tan fuertes que teníamos las dos, de que yo no era como mi madre se había esperado que yo tenía que ser. Y entonces, claro, se creía, mi madre era muy buena, era muy buena madre, pues eso es lo primero que tengo que decir, muy buena madre, como muy generosa, la típica madre y que tiene todo preparado cuando vas y te prepara tu mejor comida y le encanta cocinar para todos y que nos reunamos todos y todo, pero también ha sido una madre muy controladora, siempre ha sido una persona con mucho ego, porque el ego que tenía le hizo sobrevivir pues su infancia y su adolescencia, que cuando yo he conocido esa parte de su vida entiendo por qué tenía ya ese ego, porque era una protección para ella. Tenerlo todo bajo control era su forma de protegerse y de sentirse segura, teniendo todo bajo control. Pero claro, yo por mi carácter, a mí sacan más dejándome libre y yo hacía todo lo contrario. Y entonces, y también hay que tener en cuenta que ella nació en una dictadura, después de una guerra civil. Todo eso condiciona mucho la vida de una persona, también de una situación de una familia económica que no tenía mucho dinero. Entonces, claro, nosotros ahora todo el desarrollo personal y todo esto, que queda muy guay, y inteligencia emocional, y hay cómo hablar, y cómo comunicar, todo eso, es que yo lo tenían que comer, lo primero, fundamentalmente. Entonces, ella viene de eso y de una forma de comunicarse y de decir las cosas, que era su forma, y es lo que podía. Eso eran las herramientas que tenía, pero claro, eso, hasta que no te das cuenta, tomando distancia, te lo tomas muy a personal, ese control y ese yo no soy, como no soy como ella quiere, no valgo. Eh, yo en mi mochila de migrante traía muchas cosas que tenía que seguir superando de autoestima y de creerme que como yo era, estaba bien, aunque no fuera como mi madre quisiera. Entonces, claro, al yo salir y coger fuerza por todas las experiencias y todo eso, cuando volvía, en los primeros años, volví a ser Patricia y volví a callarme, volví a echar la cabeza hasta que ya, yo creo que fue con 35 años que dije un día hasta aquí. Entonces tuve una conversación con mi madre muy asertiva, porque ella sí estaba en contra de ella, era muy efervescente, una persona muy efervescente. Conseguí que, por favor, vamos a tener turnos para hablar, o sea, fue la verdad, pero yo necesitaba tener esa conversación con ella porque yo veía que estaba creciendo mucho como persona y que llegaba a casa y otra vez me sentía una niña pequeña, que me decían lo que tenían que hacer, lo que sí, lo que no, que me comparaban, todas las cosas de las que yo ahora, viéndolo desde todo el tiempo, desde lo que yo realmente también por eso salí de casa, porque no quería seguir en un ambiente que me sentía comparada todo el tiempo, también por la forma de ser los sevillanos, mucho de competir entre unos, entre otros, que tengo, que no tengo, que guapa, que feo, que delgado, que gorda. Yo estaba harta de esas comparaciones, de cada uno es como es y todos somos perfectos y todos somos un milagro de Dios, ¿sabes? Entonces, porque tengo que ser de una forma, cuando ya a mí me gusta, de la forma que soy, no hago mal a nadie. Entonces, yo necesitaba tener esa conversación con mi madre y fundamentalmente mi madre, ya viviendo fuera, lo que me controlaba era la comida, porque para ella, para ser feliz, había que ser delgada, y yo he sido feliz siendo delgada y muy feliz también con los kilos. Y bueno, y ahora que la gente no me está viendo, pero son kilos de felicidad, entonces no pasa nada. Está muy bien. Y entonces tuve la conversación con ella y a partir de ahí nuestra relación cambió muchísimo, porque ella se dio cuenta de que la intención no siempre, con la intención que hace las cosas, no siempre es buena, porque su intención era de controlarme, era para que yo fuera más feliz o que estuviera mejor, cuando esa era su idea de ser más feliz o de estar mejor, no la mía. Entonces, hacerle a ella entender que su idea, la mía, no era la misma y que yo ya era una persona adulta, responsable, que vivía sola en un país desde hacía 6 años, ¿sabes? No, ella no tenía por qué, no tenía, su misión ya no era ni controlar si estaba gorda, delgada, que eso era mi historia, que ya había sido madre ya mucho tiempo y que tenía que soltar ese control y que se dejara también como conciliar con la persona que yo era, ¿sabes? Que había conseguido ya un montón de cosas, que no era una mala persona. Eh, Ser gorda, delgada es algo físico, no es nada digo, mamá, yo se decía, digo, mamá, la gente no me va a recordar
porque tuviera 5 kilos más o 5 kilos menos, me recordaría por cómo hablaba, por lo que decía, por lo que transmitía, ¿sabes? No me van a querer más por 5 kilos más o 5 kilos menos. Y entonces no, deja de controlar lo que como, digo, porque estoy feliz con la familia y cojo un poquito de ensalada de pasta y me has liado una, digo, ¿tú cómo te sentirías si tu jefe te controlara porque has puesto el boli aquí en vez de ahí, delante de los demás? Claro, y haciéndola y así, poquito a poco, ya fuimos a la relación y ya después teníamos una relación súper bonita porque también aprendió de mí a soltar el control, porque claro, son madres de una época muy diferente. Ahora, bueno, yo no soy madre de todas formas, pero es que el control y el cuidar y todo eso lo tienen tan en el ADN metido que soltar todo eso fue un trabajo para ella muy importante y ahí ahí sí que no me ha dicho ella, me ha dicho una amiga una amiga, una amiga mía que se ha quedado algunas veces a dormir en casa de ellos porque ellos son que mis padres eran súper generosos. Mis padres han conocido a todas mis amistades, ya últimamente las nuevas de Viena no, porque ya han fallecido y ya los últimos años no han podido venir, pero han venido a Viena y han traído jamón, gambas, han reunido a todos mis amigos. Yo en Sevilla siempre han conocido a mis amigos de la facultad, mis amigas, siempre han sido unos padres muy generosos. Entonces, por eso, para mí ha sido muy fácil sanar todo esto con mi madre, porque yo sé que de donde lo hacía no era ni para molestarme ni nada, era su forma de que ella creía que tenía que hacer las cosas. Y pienso que es muy importante tomar, tomar conciencia de las personas para sanar las relaciones. De que no, ni una cosa está bien ni mal, ni que todo el mundo tiene que ser de una forma ni de otra, sino que cada uno viene de un sitio y simplemente hay que hablar tranquilamente y solucionar las cosas. Y eso es el aprendizaje que yo me llevo de la relación con mi madre y después súper bonito porque es una vida familiar, ¿sabes? Como a mí me da mucha pena la gente que no consigue pasar, hay situaciones que son muy duras y bueno también, pero para mí la vida familiar es muy importante porque adoro a mis hermanos y a mis sobrinos. Ay, que me emociono. Y no sé, es como que yo veo que todo es muy bonito ver todo eso porque em, toda la adolescencia y todo eso no lo voy a idealizar porque después tenía una buena relación con mi madre. No supo conocerme, me tuvo que conocer cuando migré y cuando me fui. Y pienso que también está bien así, porque si hubiera tenido una madre diferente, no hubiera ido al extranjero y no hubiera vivido todo lo que he vivido. Entonces, ver a cumplir años, que la gente lo demoniza, yo estoy súper contenta de cumplir años porque ahora entiendo mi vida y todo lo que me ha pasado, lo entiendo muchísimo mejor. Y gracias mamá por haberme comparado con los demás y haberme fastidiado, porque me ha dado un impulso para hacer un montón de cosas que yo jamás hubiera pensado que era capaz de hacer, porque no lo he dicho, pero hago teatro también, es que Ay, que llegamos a llegar a eso, claro, sí. entonces, ¿quién me hubiera dicho a mí con 15 años que para mí la vida era súper chiquitita, súper calladita, súper no quiero molestar, a de pronto trabajar en alemán, actuar delante de 100 personas, ¿sabes? Como, pues si hubiera tenido otro tipo de madre, a lo mejor hubiera tenido una vida súper tranquila, me habría casado y tenido dos hijos, que igual también habría sido una vida muy chula, pero como yo estoy tan contenta con la vida que tengo, entonces, todo se lo debo también a la madre que he tenido y a todas las cosas que he superado. Yo sin ella, yo con ella sin mí, a todo lo que hemos superado y todo lo que también ha significado después a nivel familiar, tener una madre no tan controladora para todo, ¿sabes? Porque también al final, eh, yo eso, por ejemplo, yo se diría a todo el mundo, por favor, no hay que controlar, dejar, confiar en la vida, confiar en las personas que se equivoquen, no pasa nada, confiar y no controlar, porque yo creo que al final controlar es lo que más te distancia de las personas. Yo diría que ese es mi aprendizaje porque mi madre, cuanto menos me has controlado, es cuando más cerca he estado de ella. Patri, y entre tantas actividades que haces, como el yoga, cursos, talleres, em, contanos cómo fue que llegaste al teatro. ¿Cómo es tu experiencia teatral? Vale, pues es todo muy bonito y todo viene también de lo importante que son las personas que te acompañan en la vida, porque hubo una época
Eh, Al principio conocía a mucha gente que estaba como de paso, que eran Erasmus, eran Leonardo, estaban un año, se iban. Ya conseguí un grupo de amistades que se estaban quedando, pero también se fueron yendo y ahora con la vista atrás también me di cuenta que también tenía que pasar porque realmente no, eran como amistades circunstanciales y realmente al final no eran personas que iban, yo no me sentía yo, es muy importante. El truco está en, ¿me siento yo o no me siento yo? Yo era como que tenía que medir lo que decía y lo que no estaba mal, pero era como yo me sentía como que tenía que medir un poco qué podía decir, que no, y eso realmente no es una amistad que te haga crecer ni nada, porque al final. Entonces, pero sí, seguía teniendo mi amigo Ralphie, y íbamos mucho al gimnasio, yo estaba muy delgadita, y resulta que un día un amigo de esta pandilla que se había disgregado nos llamó para ir a una cena a una comida de Navidad y ahí conocí a un grupo nuevo de gente porque yo había, bueno, entre todo esto yo había tenido un novio también, el único novio que he tenido en mi vida. Estuvimos un año y medio juntos. Y yo cuando corté con él, ya esa pandilla también se disgregó, entonces era como que nada más que tenía a Ralphie. Y yo me acuerdo de esa época de decir, yo no decía que otra vez tener novio, yo decía que quiero tener amigos. Quiero tener amigos, yo necesito vida social, necesito amigos. Yo era como una cosa interna, yo ya había tenido novio y no quería novio, ni ligar, ni nada, yo quería tener amigos. Entonces, en esa comida de Navidad conocí a un grupo de gente y fue una conexión súper bonita. Y ya de esa misma comida de Navidad me sentía yo y me bebía haciendo bromas que con el otro grupo no me sentía muy capaz. Fue muy divertido y en aquella época todavía no había ni WhatsApp ni nada, pero me metieron en el grupo de Facebook un poquito de eso y resulta que este grupo tenía tres o cuatro personas de este grupo de amigos tenían un grupo de teatro, que era el único grupo de teatro que hacía teatro en español en Viena y acababan de empezar en el grupo de teatro. Pero bueno, que vale, tenían un grupo de teatro, pero yo jamás hubiera imaginado que iba a hacer teatro ni nada. Entonces, la directora que estaba en este grupo, en el grupo de Facebook, nos dijo que tenían, porque al principio este grupo de teatro hacía microteatro y era todo gratis, no cobraban nada ni nada, entonces actuaban pues en salas, en discotecas, en salas que le prestaban, entonces nos pidió ayuda porque había que ir a una sala a la que había que vaciar y necesitaban, con todos los del grupo no le daban, pues si podíamos ir algunos de los amigos a ayudarle. Entonces, ese día fui allí y conocí a una persona que se llama París, que se alinearon los planetas y todo, porque yo la había visto como en un post que había publicado en Facebook de la que hacía improvisación para gente que había aprendido español y yo había puesto unas fechas mal y ese día la reconocí por la foto de Facebook y digo, tú eres París, yo te contesté, que escribí diciendo que había puesto mal la fecha, ¿qué es eso de la impro? Y me dice, a esta que tú me contestaste es para gente que aprende español, me dice, pero también hago para gente que ya sabe español. Me dice, si quieres apuntarte, digo, ¿pero qué es? Y me dice ella, tú ven. Y nada, allí fue un fin de semana, un sábado por las 10 de la mañana, y fue como un cambio en mi vida, porque empecé a hacer improvisación teatral con ella. Y la impro es algo que todo el mundo debería hacer una vez en su vida, un año. Para mí, eh, te quita, te da tantísima libertad. La improvisación se crea una escena a partir de lo que va poniendo cada persona. Y es vivir en el aquí y en el ahora, de lo que va aportando cada uno. Entonces, es que eso es tan bonito porque es tan mágico lo que se va creando. De pronto no es nada ni predeterminado, ni como tiene que ser, ni como nada. No preparas personajes. Hay algunos jueguecitos que se llaman entrenamiento para saber, digamos, porque aunque hay mucha libertad, todos tenemos que jugar con las mismas reglas. Por ejemplo, en impro no se puede decir no, porque entonces cortas la escena y o si dices no, tienes que justificar ese no, por ejemplo, ese tipo de cosas tienes que saberla para que juguemos. Todo es como jugar un juego, tenemos que saber un poco las reglas, ¿vale? Entonces, claro, para mí la impro fue de una forma que yo, aunque ya llevaba un tiempo ya aquí viviendo en Viena y ya me había, digamos, soltado un poco al mundo y todo, pero seguía teniendo como muchas ideas, como se llama, como barreras tuyas mismas, ¿sabes? No sé, yo con la impro me empecé a sentir muy libre y para mí era como muy mágico todo lo que se vivía en esa sala y yo le llamaba, le puse el nombre de improdimensión porque parecía, era como ibas a un mundo, entonces eh, empezamos con la improvisación, al principio nada más que un fin de semana al mes y después seguimos todos los miércoles y en todas estas fui a ayudar otra vez al grupo de teatro
Entonces, fui otra vez de voluntaria con el grupo de teatro, que, bueno, que se llamaba Los Soles del Sur, y allí, con París, que estaba también en el grupo de teatro, aparte de ser la profesora de impro, subí al escenario y le leí como a su compañera que no estaba ese día el ensayo en general. Y entonces dije, uy, claro, como ya había hecho impro, dije, pues igual me puedo atrever con el teatro. Nunca había empezado. La gente me decía, porque yo ya sí era habladora y más extrovertida, la gente me decía que porque no me apuntaba al grupo de teatro. Yo dije, no, no, no. Pues ya después de hacer impros, si no hubiera hecho impro jamás me hubiera atrevido a hacer teatro. Y entonces le dije a la directora, mira que después de hacer el ensayo general, he pensado que igual me puedo, si tienes un papelito pequeñito o lo que sea, y nada, ahí empecé. Lo primero que fui una condesa embarazada de 13 meses. Y ahí empecé en el 2013, empecé en el grupo de teatro Soles del Sur. Y esto es una experiencia, bueno, también seguimos con la impro. O sea, tanto el teatro como la impro me han dado experiencias increíbles que yo digo siempre, yo no me quiero morir, pero he vivido unas cosas tan impresionantes, tan chulas, que digo, si me tengo que morir no pasa nada, yo tengo una vida súper chula, no, y no me quiero comparar con los demás ni nada, pero he tenido unas experiencias de verdad que es que, yo lo digo, por eso digo a la gente, digo, la improvisación y el teatro es algo que todos deberíamos de hacer, que después te guste, te quieras dedicar o amateur o profesional, pero te da, tanto la improvisación como el teatro te da mucho, bueno, libertad en la improvisación y compañerismo en los dos sitios, porque tú en el escenario, tienes que estar muy seguro de tus compañeros y todo, entonces te da esa sensación de pertenecer a un grupo y de confiar en los demás, que me parece muy importante. También, por ejemplo, igual también a nivel profesional también he crecido mucho por eso, en el sentido de dejarme confiar y dejarme ver cómo yo soy para poder confiar en los demás, porque es que juntos vamos a lograr mucho más que separados. Entonces, el teatro y la impro te enseña eso, que juntos vas a conseguir mucho más que separados. Y después también están los retos de preparar un personaje. Ha habido personajes que al principio no los veía, que me ha costado mucho trabajo, y el teatro es un reto constante de salir ahí y siendo otra persona te vas descubriendo a ti misma, es muy mágico, pero es que es así. Yo, a través de la improvisación y el teatro, me he descubierto todavía mucho más de mí misma que no sabía. La forma de llegar a los sitios, yo he cambiado muchísimo con la impro, por ejemplo. Yo no es que llegara fingiendo algo, pero llegaba siendo algo que yo quería ser. Y es diferente que fingir, ¿sabes? Porque fingir no lo puedes mantener en el tiempo, pero ser algo que tú quieres ser es, y que lo haces de la honestidad, porque la impro hay que ser muy honesto, no tienes que, por lo menos en la impro que yo he aprendido, no tienes que hacer cositas para hacer gracia ni para hacer reír, tienes que vivir la impro y sentir. De hecho, algunas improvisaciones son muy tristes o tétricas, porque es lo que te va saliendo en ese momento, y como tienes que dejar que la historia siga, entonces la impro te da esa honestidad de ser honesto en el momento que estás viviendo, y de decir, yo quiero esto, y como poner tu energía en ser eso en ese momento, en el aquí y en ahora, soy así. Y a mí eso me la da la impro muchas veces, de decir, yo es que antes llegaba a los sitios y no sé, no me ponía a hablar delante del tú a tú. Siempre he sido muy habladora, pero hablar delante de un grupo de gente, y ahora, por favor, puedo hablar, Levantás la mano. puedo hablar, dejarme hablar. No, y yo te he visto actuar, porque bueno, nosotros nos conocimos y Patri me invitó a ver la obra que estaban preparando con, bueno, los directores Aitana y Eduardo, que son excelentes, y me pasó de ver cómo construían un personaje desde casi cero. Y ver después, cuando ya la obra fue estrenada, verlos en escena, fue algo maravilloso, porque yo sé cómo se creó ese personaje, cómo le fueron dando forma, moldeando. No, para mí fue una experiencia maravillosa, que siempre te voy a agradecer que me hayas invitado, porque nada, me encontré con lo que vos decís, un grupo de personas maravillosas, todas trabajando para el mismo objetivo, intentando ayudarse de la mejor manera. No, para mí fue una experiencia súper linda y bueno, y Patricia,
Patri. Patri es una actriz excelente, 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 que ojalá que si viven en Viena puedan venir a ver las obras que presenta Teatros del Sur, perdón, Los Soles del Sur, Los Soles del Sur, porque es imperdible, es teatro en español, que es muy valorado y se agradece un montón cuando estás tan lejos de casa y de nuestro idioma, ¿no? Bueno, perdón que te corté, pero tenía que decir que sos excelente, excelente, excelente actuando. Ya, muchas gracias. Que ya vemos como buenos ojos. Y otra cosa que también quiero decir, que si yo hago teatro, cualquiera puede hacer teatro. Porque en sí no tengo un talento especial, lo que pasa es que le pongo muchas ganas. Y eso es súper importante también. Si yo sé esquiar, también puede esquiar cualquiera. Hablar alemán, esquiar y hacer teatro son cosas que no se me han dado nada de bien, pero las hago. Y todo es porque cuando tú quieres algo en la vida y tienes constancia y le pones ganas, lo consigues. Entonces, eso yo siempre se lo digo a la gente, si quieres puedes, si es que pero tienes que ponerle ganas, no hay ni varitas mágicas ni nada, pero cuando le pones ganas y el teatro es que es muy mágico. Y otra cosa, porque ella me vio excelente en el escenario, es porque que la magia del teatro es cuando tienes a tus amigos viéndote en el teatro, por eso es muy chulo esto del teatro amateur, porque van tus amigos, cuando eres profesional, va gente que no conoces y ya está, pero en el teatro amateur que van tus amigos, se crea una energía del escenario al público, del público al escenario, que te hace crecer como actriz y es una pasada. Todo el mundo debería de probar. O coger un librito de escenas de improvisación y hacerlo con la familia en las navidades, por ejemplo, hay un montón, o el buscar en internet ejercicios de improvisación para niños y adultos juntos. Y te crea unos vínculos. Yo hago improvisación con mis sobrinas y con uno de mis hermanos que le encanta, y se crean unos vínculos porque a mí también me gustan mucho los juegos de mesa porque el reír te une mucho a las personas. Entonces los juegos de mesa o los jueguitos de improvisación te unen mucho a las personas. Entonces otra también cosa que quiero decir, que hay que jugar, que somos niños toda la vida. No dejamos nunca de ser niños y jugar a juegos de mesa y reencontrarte con esa parte tuya de niño, de la curiosidad, de jugar, de divertirte, no deberíamos de perderlo nunca. Qué lindo, Patri, qué lindo. Gracias por traer tu valija y abrirla acá, contarnos todo lo que nos has estado contando, por traernos tu historia, por tu luz, tu manera tan bonita de mirar la vida. Este espacio existe precisamente porque personas como vos se animan a hacer esto, a hablar, a contar, a animar a otras personas. Así que yo estoy tremendamente agradecida por este momento, que vamos a hacer una segunda parte, porque no podemos contar todo lo que nos gustaría contar en este momento. Vamos a hacer una segunda parte un segundo episodio, ¿por qué no? Y un tercero, quizás, porque da para mucho. La vida de Patri es muy hermosa. Gracias, Patri. Y bueno, no sé si te quedó algo más por decir. No, muchas gracias por la oportunidad. Ha sido un viajazo por toda mi vida. Ha sido muy emocionante. Ha sido un viaje muy bonito. Ha sido muy Gracias. bonito. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Bueno, y quiero decir antes de irnos que Patri me regaló El cielo sabe tu nombre de Abner Rivero y que vamos a hablar de esto en otro episodio. Gracias por escucharnos y bueno, y si estás del otro lado y te sentís solo, sola, si estás pensando en emigrar y no sabes cómo hacerlo, si sentís este llamado que nos cuenta Patri que sintió cuando escuchó Viena, que sabía que tenía que ir a descubrir lo que Viena tenía para ella, que sepas que no estás solo ni sola, somos un grupo, una comunidad de gente que ha emigrado y que se puede, como dijo Patrick. Se puede. Gracias. Gracias.